En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:33 de la tarde, abrimos espacio para el diálogo con el profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido esa feria? ¿Todo bien? Sí, la feria bien. La feria bien, es siempre, la fiesta siempre bien. Hoy con un invitado muy especial, con el catedrático de genética de la Universidad de Córdoba, Antonio Rodero Franganillo, que es exactamente ¿quién? Sí, el profesor Rodero Franganillo es licenciado en veterinaria por la Facultad de Córdoba. Ya fue licenciado en 1954, especialista en inseminación artificial ganadera por el Ministerio de Agricultura en Madrid en el 55, especialista en zootecnia, ciencia de la ganadería y del ganado en la Facultad Veterinaria de Córdoba del Ministerio de Agricultura, especialista veterinario en nutrición animal en el 58, doctor en veterinaria por la Facultad Veterinaria de Córdoba, aunque como doctor de Sevilla, en ese momento no existía la Universidad de Córdoba como tal, en 1959. Completa su formación en distintos centros internacionales, como el Instituto de Genética Animal de Edimburgo, la Estación Central de Genética Animal del Centro Nacional de Investigación Zootecnia de Jouy-en-Josas, en Francia, Departamento de Inmunogenética de la Universidad de Wisconsin, Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Unidad Central de Nicaragua, Departamento de Agricultura de Canadá de Investigación Avícola en el 78. Premio y medallas del Ministerio de Agricultura, de la Fundación Martín Escudero, del Orden del Mérito Agrario y Pesquero encomienda por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, medallas militares en el año 90, 93 y 97, y la última distinción que se le otorgó fue la medalla Quirón, que es la máxima distinción que se le otorga a las personas que estudian la historia de la veterinaria. Pertenece a un sinfín de sociedades científicas que, para acortar, si no acabaríamos, no comento. Su actual situación, por edad, es catedrático emérito del Departamento de Genética de la UCO. Su línea de investigación, en las cuales me gusta siempre incidir, abre los campos de grupos sanguíneos, ayudó junto a Defensa a la creación del laboratorio de grupos sanguíneos de caballo de pura raza española, utilizado para el diagnóstico de paternidad, estudios genéticos, mejora la genética animal de las razas más relevantes españolas, como el caballo de pura raza español, el cerdo ibérico, bovino merino, vacuno retinto, y lo que hace es estudiar el rendimiento y la valoración genética de los reproductores. También estudia las razas en peligro de extinción para su conservación, siendo nombrado coordinador por la FAO del punto de materia de conservación de recursos genéticos, y también en su última época se ha dedicado mucho a la historia de la veterinaria y la ganadería. Voy a pasar de los proyectos de investigación que ha tenido un montón de ellos. También en gestión ha ocupado los cargos más relevantes, desde secretario de la Facultad de Veterinaria, del Instituto Español de Investigación Zootecnia, que también fue director, secretario general de la Universidad de Córdoba, director del Departamento de Genética, del Instituto Español de Investigación Zootecnia, director de la Facultad de Antigua ETEA, vicerrector de Ordenación Académica con el rector Alberto Losada y con el rector Amador Jover. También tiene una gran implicación social, crea la Cátedra de Participación Ciudadana, funda la Asociación para el Ahorro Cordobés, ASOLCOR, y pone en valor, junto con José Aumente, el Instituto Andaluz en Córdoba. Varios libros, y yo creo que ya debo cortar y darle la bienvenida al profesor Rodero Franganillo. Si no, estaríamos aquí hasta las 2 de la tarde con esa reseña curricular. Don Antonio Rodero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, agradecer la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, de Radio Peñarroya, y Sí. una sola pregunta, porque Para mí es muy grato colaborar, aunque sea tan modestamente, con ustedes y muy especialmente con Javier de los Ríos. Antes de pasarle todo el protagonismo al profesor de los Ríos, sí que me gustaría hacerle una pregunta, profesor, porque es un gran investigador, pero no estamos acostumbrados, ¿no?, a que los científicos, los investigadores, tengan también ese componente en el lado de lo social, ¿no? Y sin embargo, don Antonio Rodero sí que lo ha tenido. Sí,
probablemente sí, o sea, porque mi vida académica fue dedicada a la docencia y a la investigación, como quizá a media señalado Javier de los Ríos en ese repaso de mi currículum vitae, pero también tuve inquietudes no políticas, sino inquietudes sociales y culturales, es decir, sociales en el sentido, como he dicho, de intentar sensibilizar a los pueblos de la provincia cordobesa a través de la Cátedra de Participación, que era una entidad entre la Universidad y la Diputación Provincial de Córdoba, y también con otras actividades y también con algunos escritos en mis tiempos ya lejanos en la prensa referente a los problemas que se iban presentando a la sociedad española y cordobesa en particular. ¿Estamos? Buenas tardes, doctor Rodero Franganillo. Muy buenas En primer lugar, para mí es un auténtico honor y placer poder dialogar hoy con usted, porque aparte nos une una gran amistad. Sí, que es verdad. Entonces, una gran y lejana amistad. Sí, efectivamente. Permíteme que en primer lugar te dé las gracias, ¿no?, por haber querido participar en este programa, porque personas como usted hace que cada vez sea este programa más interesante. Yo, como siempre suelo hacer, me gusta poner en valor la investigación que hacen los investigadores españoles y, si a ser posible, los más cercanos, cordobeses, o incluso, si puede ser más cercano, mejor que mejor. Pero es que con usted no puedo obviar también el haber sido tanta implicación social, como ya se he reflejado cuando le he presentado, el haber sido un observador privilegiado de momento de cambio de la sociedad española, porque usted es de las primeras personas que se va al extranjero en una estancia, se fue a Escocia. Entonces, voy a entrar también, la cantidad de libros que tiene escrito, y para no perder más el tiempo voy a empezar a hacerle preguntas. ¿En qué año se marcha usted al extranjero y con qué objetivo? Bueno, el hecho de ser probablemente, si no el primero de los primeros profesores de la Facultad de Veterinaria, que hizo una estancia, no salir al extranjero. Estamos hablando de estancia en un centro de investigación extranjero, que es distinto. Claro, visita, pues eso, sí hubo en tiempos ya anteriores, quizás a la Guerra Civil, hubo profesores de la facultad que hicieron una visita al extranjero, ¿no? Pero estancia, yo creo que probablemente sería, si no el primero de los primeros. Pero eso no lo manifiesto como un puntito a favor mío, sino quizá como reflejo de una circunstancia que estaba en la que se producía en la Universidad Española. Piensen ustedes, a pesar de que estamos hablando que ese desplazamiento de primero que hice de estancia, luego hice alguno más, que fue en el año 1963. Y además, si me permite, describiré un poco las circunstancias en que se dieron, tanto personales como académicas. ¿Por qué no sería yo el primero? Porque la Universidad Española estaba en unas circunstancias todavía en esos años 60, y no quiere decir en los años 40 y 50, eso ya ni mencionarlo siquiera, pero aquellas circunstancias que hacía muy difícil que un profesor numerario de la universidad, por lo menos en el ámbito en que yo me desenvolvía en aquellos momentos, pudiese desplazarse durante un tiempo fuera de su domicilio y su circunstancia. Primero, la mayoría de los profesores, que casi todos ya pues tenían su familia, yo la tenía también, como le diré, casi todos ellos compaginaban la actividad universitaria con otra actividad profesional. ¿Por qué? Pues porque su remuneración, primero se lo permitía la disposición, es decir, no hacían ninguna irregularidad, eso estaba totalmente permitido, estaba permitido porque los gobiernos eran conscientes de que con lo que se le pagaba a un catedrático no era suficiente para mantener una familia. Por lo tanto, esa es una circunstancia negativa para poder desplazarse al extranjero. En segundo lugar, en aquella fecha, desplazarse al extranjero no era fácil económicamente. Piensen ustedes que tirarse 6 meses o un año fuera, teniendo que pagar, si tenía familia, teniendo que mantener a su familia,
y teniendo que además el coste de la estancia fuera y el desplazamiento, porque en aquel momento si se intentaba ir por avión, el coste en avión era elevadísimo. Bueno, pues entonces se daban esas circunstancias. El idioma también era una dificultad, no cabe duda, porque para salir a hacer una estancia en el extranjero tenías que saber algo de idioma. Y normalmente las formaciones y de las que estamos hablando, ¿no?, de esos años 60, pues el bachillerato no había sido precisamente muy formativo desde el punto de vista de aprendizaje del idioma, ¿no? Entonces todas estas circunstancias hacían muy difícil, o sea que por ello justifico el que no se produjese esa salida al extranjero que hoy día entendemos que casi es imprescindible para aquellos que se van a dedicar a la investigación y a la docencia. ¿Y qué se da en mis circunstancias? ¿Por qué entonces en mi caso sí? Pues porque, para mí fue muy duro, pero sí porque desde el punto de vista económico yo recibí para estar en el extranjero, tanto en ese Instituto Genético de Animal de Edimburgo, como posteriormente, que también fue varios meses, en el Centro Nacional de Investigaciones Zootécnicas en Rienjosa, al lado de Versalles. Pues en esos casos yo recibí una ayuda económica, es decir, que muy estricta, pero ayudas económicas me permitía hacer eso. Y con mi sueldo, pues seguir manteniendo mi familia que se quedaba en Córdoba o que venía conmigo, ¿no? Entonces, eso fue un motivo por los cuales quizás, aparte de mi voluntad y mi impresión de que era imprescindible el salir al extranjero. Y así que de esa manera, pero de esa manera fue difícil. Fíjense ustedes que primero, para ir al Instituto de Genética Animal de Edimburgo, que en aquel momento de genética animal era el mejor del mundo, sencillamente era el mejor que había en todo el mundo. Bueno, pues entonces nació mi segunda hija, y a los 2 o 3 días me fui a Edimburgo para estar allí 6 meses. Después el desplazamiento lo hice desde Córdoba hasta Edimburgo en tren, no en avión, llevando las maletas con todo lo que eso suponía. Allí en Edimburgo dicen en el Reino Unido que los Edimburgo son los agarrados, que son muy dados no a la peseta, en este caso a la libra, ¿no? Y entonces yo pues residía en un bed and breakfast, que era en una habitacioncita allá arriba, y claro, y estaba, además yo me fui en el invierno, es decir, me fui en octubre, me parece, y estuve hasta enero, febrero o marzo, no me acuerdo. Entonces pasé el invierno en Edimburgo, como tanto mucho frío que hacía allí. Entonces, la manera de calentarse era una estufa que para que funcionase tenía que echar moneda. Pues tú comprenderás mi economía, que era muy modesta, pues intentaba ahorrar al máximo las monedas que tenía que echar en eso. En fin, estas circunstancias, como ustedes ven, no eran muy agradables, pero que, yo recibí esas ayudas, en el caso de Edimburgo, por el Consejo Superior de Investigación Científica, porque yo ya era de plantilla del Consejo. O sea, yo antes de profesor de plantilla de la universidad, yo fui de investigador científico del Consejo Superior de Investigación Científica. Entonces, como el Consejo sí promovía algo, la salida al extranjero, y daban ayuda para ello, como fue en mi caso, naturalmente. En fin, esto me he extendido quizás demasiado. Y, profesor Rodero, ¿y qué objetivo le llevaron a irse al extranjero en una estancia? Cuando no era habitual, como bien has comentado, sí. ¿Qué objetivo tenía? Claro, porque esta imagen que he descrito de la universidad de aquellos años, naturalmente que no son los del momento actuales. Es decir, si cualquier observación que yo haga sobre un comentario sobre la Universidad Española tiene que contemplarse desde el punto de vista, primero, de mi época de estudiante, que fue en los años 50 y tanto, de mi época ya de comienzo de profesor o de investigador, que fue en los años, como han visto ustedes, 60 y tanto, y luego ya cuando pasé a la situación de catedrático, pues entonces fue ya en los años 70 y tanto, 80, y hasta ya terminó mi carrera académica
y ya me jubilé, ¿no? Entonces, todo eso son momentos distintos. Es más, yo no me atrevería a afirmar imágenes de la universidad actual, porque ya, aunque he estado yendo a Rabanales y me han respetado en mi despacho hasta hoy, pues, pero a pesar de eso yo ya estoy muy separado de la universidad y no me atrevería a hacer afirmaciones sobre el momento actual. Entonces, ¿qué es lo que me inclinó, como pregunta Javier de los Ríos? Pues, bueno, que esa es la universidad que yo entendía desde el primer momento, es una universidad que tenía que hacer investigación, naturalmente, que no se hacía en los años que yo era estudiante, con alguna excepción. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes. Es decir, la mayor parte, los que había eran, o sea, el profesor que tenía un estatus ya económicamente digno, pues era el catedrático. O sea, era catedrático nada más. Y entonces catedrático, por ejemplo, cuando yo estudiaba, probablemente habría, en la Facultad de Córdoba habría 8 o 10 catedráticos nada más. Entonces casi todos ellos, que con alguna excepción, casi todos ellos ya con su familia correspondiente. Y como he dicho, con unas remuneraciones que eran escasas, totalmente escasas. Entonces, bueno, ¿cómo podía un señor de estas circunstancias irse al extranjero de su bolsillo? De ninguna manera. Yo fui porque me pagaban, pero vamos, yo tenía intención, yo pedí la ayuda naturalmente, y yo tuve que escribir al instituto para que me recibiesen, etcétera, ¿no? Entonces, y claro, intenté, piensen ustedes que el Instituto de Genética Animal de Edimburgo no hacía solamente de animales domésticos, era de animales en general, ¿no? Entonces, pero yo empecé a trabajar con animales domésticos. Empecé ya en esos años, 60 y tanto, ya empezaba yo a investigar en animales domésticos. Y dije, bueno, pues ¿dónde puedo ir yo que naturalmente me enseñe de una manera, en fin, a la cúspide, para yo poder intentar hacer una investigación digna, ¿no? Y tal. Y entonces me pareció que el sitio apropiado era el Instituto Genética Animal de Edimburgo. Bueno, es evidente que la diferencia, por desgracia para nosotros, era muy favorable en Edimburgo que en España. Pero ¿hay alguna diferencia que le haya sorprendido más, tanto a favor de ellos como si hay alguna a favor de la investigación en España? ¿O no había ninguna en España que favoreciese? Sí, claro. La comparación la podemos hacer de un momento determinado, es decir, no podemos, porque la Universidad Española afortunadamente ha variado de manera extraordinaria desde esos años 50 y de los años 60 a la actualidad. Primero, sobre todo por un motivo, porque por la avalancha, llegó a los años ya en que España tenía un cierto desarrollo, la avalancha de estudiantes que pretendían ir a la universidad se incrementó exponencialmente. Y claro, eso había que atenderlo, y había que atenderlo de manera digna, y entonces por eso. Bueno, ¿qué es lo que... al llegar a Edimburgo, una de las cosas que me llamó la atención, por el momento que estamos hablando, los años 60 y tanto, es que los grandes investigadores que existían allí, que algunos eran de premio Nobel, creo que no, pero premio Darwin, que era semejante a un premio Nobel, estaban allí, eran dentro de la genética animal, eran los grandes pensadores y los grandes investigadores. Pues estos señores tenían una cosa modesta. Es decir, yo me acuerdo, quizás el más destacado de ellos, Alan Robertson, pues su despacho era su laboratorio. Y allí, pues, todos los días, a la hora del té o del café, pues, nos reuníamos, todos los que estábamos trabajando alrededor de él y de otros de sus colaboradores, nos reuníamos allí a tomar el café, y lo que se hacía era cambiar impresiones sobre los trabajos que se estaban llevando a efecto. Entonces, eso es una de las cosas que fue para mí interesante e importante. Y por otro lado, por ejemplo, uno de los laboratorios que existía era una especie de vagón, como de vagón de la época de la guerra, pero que lo adaptaron perfectamente para que sirviese como
un laboratorio. Es decir, aprovechaban al máximo todos los medios, tanto materiales como personales, y yo creo que eso fue para mí un buen reflejo. Ahora, de todas maneras, hay que pensar, estamos hablando de un centro de gran nivel, lo cual no tiene por qué ser igual en todas las universidades extranjeras. Claro, yo fui a los centros donde eran destacados, porque luego estuve, como has mencionado, Javier de los Ríos, en Juillenjosa, que es un pueblecito, y ahí había un centro, también el principal centro de investigación en genética animal de Francia, que estaba cerca de Versalles. Allí sí me llevé a mi esposa y a mis 2 hijas, que eran chiquitinas, pero sí, estuve allí afortunadamente en el Colegio de Desarrollo. Ahora, de Edimburgo sí quería, sí, perdona, un segundo nada más. Sí. De Edimburgo sí quería mencionar, porque es importante que seamos conscientes de ello. Yo volví a Edimburgo de visita, no ya de estancia, de visita, unos años después, porque fui invitado, no sé por qué, me invitó al British Council y me pagó el British Council el viaje, a mí y a mi esposa, nos pagó los días y fuimos hasta Edimburgo, donde había estado yo. Bueno, cuando llegué, era época de que estaba gobernando en el Reino Unido la señora Thatcher. Yo no sé si ya había terminado ya su mandato o estaba todavía. Bueno, se había desmantelado totalmente este instituto. Desmantelado. Allí estaban, sin hacer nada ya, los grandes investigadores, que los visité y nos vimos, los pobres estaban totalmente desolados, y allí ya no había investigación. Lo cual quiere decir que lo mismo que se monta algo de gran valor, lo mismo puede desaparecer. Sí. Y una pregunta, ¿a las experiencias que se han aprendido por personas como usted en estancia en el extranjero han mejorado mucho la investigación en España? Bueno, verá, yo el único valor que yo me achaco a mí como investigador, ¿no?, es haber introducido en la genética animal, vuelvo a repetir, las tecnologías más avanzadas en cualquier aspecto. O sea, la genética es una ciencia, y creo que eso hoy día ya se comprende perfectamente, ya de muy polifacética, poliédrica, como dicen algunos, ¿no? Es decir, que estamos hablando de la genética molecular, la genética de poblaciones, la genética cuantitativa, la citogenética, etcétera, genética humana, todo eso. O sea, existe muchas facetas de la genética. Bien, pues dentro de la genética animal, quizá yo fui, tampoco me atrevo a decir el único, ni mucho menos, pero fui uno de los principales introductores en España de las nuevas tecnologías en la genética animal. Por ejemplo, todo lo que es la inmunogenética, que es la genética de grupos sanguíneos, genética del ADN, del polimorfismo de ADN, etcétera, todo eso, que lo comenzamos, curiosamente, el profesor Amador Jover y yo, los dos. Lo que pasa es que él enseguida se desvió a otras áreas de investigación más acorde con su deseo docente, y yo continué con genética y con los grupos sanguíneos, etcétera, ¿no? Con todo eso. De la citogenética igual, la citogenética igual, de tal manera, puedo decir, si da tiempo, alguna anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en citogenética animal, todavía no se hacía los estudios citogenéticos, no se hacía con sangre periférica. Es decir, sangre periférica es la sangre que se saca de cualquier sitio, ¿no?, cuando se hace un análisis de sangre. Hoy día, cuando uno quiere hacer un análisis cromosómico de una persona o de un animal, lo que se tiene que hacer es tener sangre, como cualquier análisis sanguíneo, y de ahí se hace un cultivo celular, y se hace, porque la célula, para ver los cromosomas, tiene que estar en división. Y claro, pues entonces, ¿qué ocurre? Discúlpeme, profesor Rodero. Vamos a ver. Dime. El tiempo se nos ha ido volando.
Yo no tengo más remedio que invitarle a seguir dialogando con usted otro día. Es que a las 2 nos cortan el programa y no podemos seguir. Pero tiene que estar otro día porque la verdad es que ha sido súper interesante, súper enriquecedor y es que estamos hablando de hace muchísimos años cuando ahora lo vemos todo muy fácil, pero es que hace 50 años esto no era tan fácil, ¿eh? No. Y sinceramente es digno de de un libro, de una película. La verdad que ha estado muy interesante. Don Antonio Rodero, pues lo vamos a emplazar a otro día, si a usted le parece bien. El pues nada, yo a disposición. Si verdaderamente parece interesante lo que tengo que decir, pues yo encantado de la vida colaborar con ustedes y con Javier. Para mí es un honor. El honor es nuestro, don Antonio. Don Antonio Rodero, gracias por este ratito yo digo que se puede decir radio que nos quedamos lo sin que tiempo. dicen Gracias. del espacio este de como el hormiguero, ¿no? Que para distinguirse hay que haber pasado por él. Pues yo creo que aquí en Córdoba, para distinguirse, hay que pasar por ese programa. Bueno, muchísimas gracias. Con eso nos quedamos. Vamos a llegar al final del programa. Profesor de los Ríos, gracias. No me da tiempo ni a despedirle casi, porque llegamos a las 2 de la tarde. Gracias, profesor.